A la Embajada de México. Me da mucho gusto, me honra recibir a varios colegas, amigos embajadores. Muchas gracias por acompañarnos, a eminentes miembros de la comunidad mexicana y también amigos de México, amigos de la Embajada que han acudido a nuestra invitación de bote pronto, porque la hicimos apenas hace pocos días, ni siquiera una semana, así que estamos aún más agradecidos por el hecho de que con tan poca anticipación hayan decidido acompañarnos esta tarde. Pues es un día verdaderamente excepcional para nosotros hoy, un día que no olvidaremos, porque inauguramos esta mañana la exposición de aztecas en el Museo Nacional de Corea. Esto en el marco de los 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, y es el producto de un esfuerzo, de un trabajo de varios años entre diversas instituciones mexicanas, en particular el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y dos museos fundamentales de México, el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor, por la parte mexicana. Por parte de Europa son 11 museos los que han prestado piezas para esta extraordinaria exposición. Se encuentra con nosotros la curadora principal de la exposición, que es la directora del Museo del Linden en Stuttgart, la doctora Inés de Castro, que nos acompañó también desde Europa para esta inauguración, en esta cuarta parada de la exposición de aztecas. Estuvo en Stuttgart, estuvo en Viena, estuvo en Leiden, en Países Bajos, y con bastante trabajo, debo decir, pero fuimos jalando en los últimos 2 años, en plena pandemia, hasta que conseguimos, gracias a la extraordinaria voluntad de todo el mundo, de tenerla aquí con nosotros. También se encuentra Juan Manuel Garibay, el director de exposiciones y museos del INAH, quien ha sido fundamental para que pudiéramos tener esta exposición acá. No les tengo que hacer el comercial, estoy seguro de que van a ver la exposición de aztecas. En la mañana pues, hicimos el recorrido, es verdaderamente extraordinaria, en muchos sentidos, irrepetible, única. Hay piezas, nos explicaban, que se presentan por primera vez, unas piezas de oro que inclusive no se han presentado en México. Y bueno, pues contamos también con la presencia excepcional de la directora general del Museo del Templo Mayor, la maestra Patricia Ledesma, quien me comentó la semana pasada, con mucha generosidad, que si teníamos interés podíamos organizar una pequeña conferencia en la embajada para la comunidad. Y pues le tomamos la palabra al vuelo. Y aquí estamos. La maestra Ledesma es arqueóloga por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y directora del Museo del Templo Mayor ya desde el año 2015, ¿verdad? Ya son 7 años. Y que sabe como nadie acerca de este museo tan importante para nosotros, un museo bastante joven, tiene 34 años, y un museo que sigue creciendo en todos sentidos. Ya nos comentará la maestra Ledesma un poco acerca del museo, pero quiero yo subrayar que escogió para esta charla un tema fascinante, que es el de presagios de la conquista. No voy a decir más, sino darle muchísimas las gracias por su generosidad, por acompañarnos esta tarde, y pues yo también me voy a sentar para
escuchar con toda atención esta presentación. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Pues mil gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, embajador, por darnos el espacio. De verdad es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Soy arqueóloga. Este proyecto lo trabajamos desde hace 5 años, acompañados del doctor Guilhem Olivier, y fue una exposición que se presentó en Templo Mayor en 2019. A mí me encanta que me pregunten cosas, entonces si tienen alguna duda, levantan la mano y con todo gusto la platicamos. Yo creo que me van a escuchar mejor, ¿verdad? Si me lo quito. Entonces, pues vamos a empezar. Hoy vamos a platicar de piedras que hablan, de mujeres que aparecen en la noche, de aves que envían mensajes secretos, y no va a ser Halloween. Bueno, pues nuestra historia empieza un poquito después de la conquista. En 1525 más o menos llega a América un sacerdote que se llamaba Fray Bernardino de Sahagún. Él era franciscano, y dentro de su objetivo por tratar de evangelizar a estos nuevos integrantes de la colonia americana, se decide hacer un texto que hable como una enciclopedia de la cultura náhuatl. Entonces va a buscar a los ancianos, a los sobrevivientes de la batalla de 1521, y les pide que se hagan un texto sobre la vida en general de los nahuas de la Cuenca de México. Este texto se llama La Historia General de la Nueva España. Es un libro de 12 volúmenes y es muy interesante porque uno de los, si se fijan, son 2 columnas. Una de las columnas está en español y la otra está en náhuatl. Y hay unas secciones donde también hay imágenes, porque ustedes recordarán que en Mesoamérica no había la estructura, la escritura silábica como la conocemos ahora, eran más bien pictogramas o logogramas, se les dice, ¿no? Que son más o menos como los kanjis japoneses o los chinos. Entonces, para los indígenas era mucho más fácil pensar de manera visual. Por eso hay muchas imágenes. El libro fue escrito también por los indígenas, solamente pocas partes las escribió de mano Sahagún. Y curiosamente el último libro les pide que le cuenten la historia de cómo fue la guerra entre Cortés y los mexicas, porque se acordarán que Cortés lo que hace es sitiar la ciudad. Entonces lo que pasaba adentro, ustedes seguramente han jugado este juego del submarino, que tú estás aquí y vas poniendo y vas tratando de ubicar dónde está el submarino del oponente. Y lo mismo estaba pasando ahí. Cortés estaba tratando de buscar dónde estaba Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc se movía de barrio en barrio, y entonces fue como una estrategia muy interesante de batalla. Entonces, pues los españoles nunca se enteraron lo que estaba pasando adentro de la ciudad, y por eso les pide que escriban este libro. Y normalmente ustedes, cuando empiezan una historia, ¿desde dónde la empiezan? Por ejemplo, la última vez que terminaron con el novio o la novia. ¿Cuál fue la razón por la cual terminaron? O sea, a veces hablamos de lo mal que nos fue con nuestros papás cuando nos maltrataron de chiquitos, y entonces por eso ahora somos así. O a veces tiene que ver con, no, pues la situación económica, a veces pues a uno no nos da la vida para poder hacer, o sea, hay miles de razones. ¿Y desde cuándo empiezas a contar esa historia? Y cuando ellos empezaron 10 años antes. 10 años antes, precisamente con los famosos presagios. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos para que escuchen los textos de los indígenas. Dice: 10 años antes de que viniesen los españoles de esta tierra, pareció en el cielo una cosa maravillosa y espantosa. Y es que parecía una llama de fuego muy grande y muy resplandeciente. Parecía que estaba tendida en el mismo cielo. Era ancha de la parte de abajo y de la parte de arriba aguda, como cuando el fuego arde. Parecía que la punta de ella llegaba hasta el medio del cielo. Levantaba de por la parte de oriente luego después de la medianoche, y salía con tanto resplandor que parecía de día. Llegaba hasta la mañana. Entonces se perdía de vista. Este es el primer presagio que ocurrió, como les digo, 10 años antes de que llegara Hernán Cortés, de acuerdo a los cálculos de los indígenas, y así hay al menos 12
presagios diferentes, todos están en el póster que les traje acá de la exposición. El primero es esta columna de fuego, que es el que están viendo ustedes en la parte de arriba, que no se iba. Y curiosamente esta misma columna de fuego también la estaban viendo en Tlaxcala, porque los textos de Tlaxcala también la reportan. Hay otros presagios del famoso cometa, que curiosamente también se vio en Europa y también se asoció a una desgracia. Había muerto el príncipe de Francia, y es un tema muy interesante que, por ejemplo, ha trabajado Guillaume Olivier, es un investigador francés que ya lleva muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él ha trabajado este tema, entonces nos acercamos a él para platicar con él y, como les digo, llevar a cabo esta exposición. Esta, por cierto, es la famosa Cihuacóatl, que se aparecía en las noches, de acuerdo al registro que tenemos, y iba llorando, ¿dónde están? ¿Qué les va a pasar a mis hijos? Ahorita les leo. Este es el sexto. Tetzahuitl significa lo que te remueve aquí. Cuando se asustan, ustedes sienten algo, pero aquí como en el estómago, es eso, es esa sensación que te aprieta. Eso significa Tetzahuitl. Sexto, Tetzahuitl. Muchas veces se escuchaba una mujer que iba llorando, iba gritando, por la noche mucho llora y anda diciendo, hijitos míos, ya por eso vamos a irnos. Algunas veces dice, hijitos míos, ¿a dónde voy a llevarlos? Entonces, si ustedes recordarán, esta pues leyenda se importa y se aterriza ahora a la colonia. Es una leyenda muy famosa, que esta mujer que se supone que había matado a sus hijos, y después se escuchaba el llanto por las noches en las calles de la Nueva España. Estas son otras de las imágenes. Les digo, lo interesante es que las imágenes las pintaron los propios indígenas. Entonces hay muchos detalles y muchas como pistas de cómo ellos pensaban. Entonces, por ejemplo, ahí se ve ya más grande. Esta llorona es una mujer serpiente, Cihuacóatl, y arriba hay otro presagio, que es que la trave de uno de los templos habló y cantó. Esta que es muy interesante también, si se fijan, está jalando un grupo de indígenas una gran piedra. Moctezuma manda traer una piedra de Chalco porque va a ser una nueva escultura, y la piedra no se niega a moverse. Entonces se vuelve tan pesada que ya no la pueden jalar, y la piedra habla. Y les dice, no sean necios, no me lleven porque ya van a destruir su ciudad, nada más van a llevar a que me destruyan con ustedes. Entonces los indígenas siguen jalando la piedra, y dice la historia que se vuelve tan pesada que cruzando un puente se rompe el puente. Moctezuma manda a buscar esta piedra, no la encuentra, nada más encuentra como los restos, como si la hubieran arrastrado, y regresa a su lugar. Entonces también los presagios tienen que ver con esta parte donde lo inanimado cobra vida. Es decir, no es algo maravilloso per se, sino que es algo cotidiano que de pronto se vuelve mágico o te lleva a otro mundo, precisamente para advertirte de algo. Este de arriba es que el templo de Huitzilopochtli se incendia, y lo interesante no es que se incendie, sino que el fuego no se puede apagar. Entonces, por más que echan agua, no se apaga hasta que se consume el templo. Y esta que son extraños seres monstruosos que de pronto aparecen, y cuando se los llevan a ver al Tlatoani, desaparecen frente a él. Entonces es una serie de presagios. No se los voy a contar todos para que lean la historia. Es muy bonita, está cortita, y en internet la encuentran. Este quizás es el más interesante, es una grulla. Los pescadores del lago de Texcoco atrapan esta grulla y ven que en la cabecita traía un espejo de obsidiana. Se la llevan al Tlatoani. También, no sé si ustedes saben que dentro de la historia de China, siempre que había un evento así como mágico, se le tenía que llevar al rey. Y lo mismo está pasando acá. Siempre que hay una cosa como extraña, se la tienen que llevar a él, junto con sus nigromantes. Y entonces Moctezuma se asoma a este espejo, y en el espejo aparecen una constelación, que parece que es la constelación, le dicen los mastelejos, que son las Pléyades. Y después de esta constelación aparecen unos hombres montando venados. Se acordarán también que en Mesoamérica no había caballos, entonces era como lo más cercano que teníamos. Y el tema del espejo es muy interesante. Para eso les voy a platicar un poquito
más atrás, ¿cómo ocurría el tiempo para los mexicas? Nosotros, ¿cómo pensamos que va el tiempo? ¿Cómo andamos por el tiempo? ¿Vamos hacia atrás o hacia adelante? O sea, el pasado está acá atrás, ¿no? Y vamos hacia allá. ¿Vamos hacia arriba o hacia abajo? Lineal. Sí. Digo, bueno, a veces hay personas que piensan que cada vez somos mejores, ¿no? A veces habrá que pensarlo. Es muy interesante porque ellos pensaban que el mundo iba en ciclos, que también es una concepción que se parece mucho a la oriental. Es decir, siempre hay una promesa de un retorno, aunque las estaciones son muy cortas, pero la promesa es que van a regresar. Pero no es la misma estación, es como un juego en espiral. Y ellos pensaban algo similar. Si van a la exposición de aztecas, van a ver la reproducción de la Piedra del Sol. Aquí les traje un zoom, donde precisamente en el centro de la piedra están las famosas 4 eras. Ellos pensaban que ellos vivían en la quinta, entonces los 4 cuadrantes forman parte del quinto elemento. A los mexicas les encantaba hacer pokémones en la escultura, entonces se juntaban un montón y hacían como una gran imagen compuesta de estas otras chiquitas. Bueno, estos son los 4 soles. Solamente hay 4 objetos en donde están representados los 4 soles. Este es uno de ellos. En el Museo Nacional de Antropología también está este cubo que está acá arriba, donde vienen los 4 soles. Es probable que en el de arriba, que está destruido, debiera estar el Olin. Y hay otro en Estados Unidos. Son las únicas piezas que tenemos que hablan de estas 4 eras que ustedes recordarán fueron destruidas por un cataclismo. Entonces todo tiene que ver con que de pronto hay un diluvio, también curiosamente, y se convierten los seres humanos en peces. Luego hay otra donde se los comen unos jaguares, otra que es una lluvia de fuego, y la última, que es en la que vimos, que se supone que se va a acabar por un temblor, ¿no? Por un Olin precisamente. Y lo interesante es que ellos pensaban que estos soles eran gobernados por unos hermanos. Por un lado está Quetzalcóatl, seguramente todos ustedes han escuchado hablar de él, es el dios, es la serpiente emplumada, y su hermano gemelo, que es Tezcatlipoca. Entonces siempre hay este juego de estos pares y pues uno de los soles los gobierna a uno de ellos y luego el siguiente sol le toca al otro. Pero por supuesto, pues los cambios o las transiciones pues nunca han sido felices. Entonces este es como un juego dialéctico donde siempre se están retando el uno al otro. Entonces el cuarto sol era gobernado por Quetzalcóatl. Y a Quetzalcóatl un día se le aparece un anciano que le ofrece una copa de pulque. Y Quetzalcóatl no se toma 1, ni 2, ni 3, ni 4, se toma 5. Para ellos el 5 o el quinto es el exceso. El 4 es la perfección, 1 más ya es de más. ¿Quién se ha tomado más de 5 cervezas? Ya sabrán. Entonces, bueno, pues el pobre Quetzalcóatl, que no estaba acostumbrado a tomar, pues termina muy mal y es como el inicio o el aviso de que su época se va a acabar. ¿Por qué? Porque como que se corrompe. Y eso también es una idea muy mesoamericana, no hay nada perfecto. Todo termina por acabarse porque somos hijos del sol. Entonces, en este mundo en el que vivimos, todo se acaba, todo se desgasta. Incluso los mismos dioses, cuando vienen al mundo terrenal, se gastan. Nuestra piel se gasta por la acción del sol. El quinto sol le toca a Tezcatlipoca, que era el que gobernaba, de acuerdo a sus creencias, en Mesoamérica al tiempo que llega Cortés. Y es muy interesante este dios es como el Fausto de Mefisto, el Mefisto del Fausto más bien. Es este dios tramposo, que de pronto te juega malas pasadas, que tiene la capacidad de ver el futuro, pero no te la va a decir como tú quieres escucharla, ni todo lo que te va a pasar, nada más te dice lo que le conviene. Se aparece cuando quiere, cuando no. Es un dios muy poderoso también que logra atravesar mundos, mientras que Quetzalcóatl es como un Prometeo que va y ayuda a los seres humanos y les trae el maíz y anda ahí cuidando a los huesos. No, este es más desastrosón. Y él utilizaba un espejo. De hecho, Tezcatlipoca significa el espejo que humea o el espejo que es color de humo, es decir, un espejo oscuro.
ustedes saben que los espejos están hechos de metal, los espejos que ahora usamos. Entonces en Mesoamérica no había espejos u objetos que reflejaran, salvo la obsidiana y la pirita. Pero eran elementos muy preciados que no cualquiera podía tener en casa. En particular, los espejos de obsidiana se usaban para la adivinación. Sí, les traje una muestra de un espejo, entonces ahí sí, por favor, Muchas gracias. Lo miran, lo ven y lo pasan. Pero para que puedan ver, los sacerdotes que utilizaban estos espejos entraban como en un trance y entonces era a través del espejo que ellos podían ver con mayor profundidad y se les tenían como vivencias. Durante la conquista, un poquito antes, Moctezuma manda unos emisarios a encontrarse con Cortés, que venía de Veracruz, y cuenta también el libro de Fray Bernardino de Sahagún, que se les aparece un ebrio, un hombre ebrio, que les dice: ¿a qué van? Si ustedes ya se van a acabar, ya no vayan. Y dicen que desaparece ante sus ojos. Entonces, lo que los sacerdotes interpretan es que era el dios Tezcatlipoca que se les había presentado, y nuevamente esta idea de la embriaguez, otra vez nos está hablando como de un rompimiento. Y nuevamente, pues aquí tenemos el espejo de obsidiana que le aparece a la grulla en la cabeza, y este es muy interesante. Años después, ustedes saben lo que le pasa a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no se muere en la tortura, eso es importante que lo sepamos. Se muere 4 años después, en 1525, cuando se lo llevan a una expedición a las Ibueras, donde les va muy mal, se enferman, se pierden, se les acaba la comida, y hay un momento en el que están muy paranoicos todos, y le dan el pitazo, le decimos en México, a Cortés, de que Cuauhtémoc está planeando una rebelión, porque se lleva, nada tonto Cortés, no iba a dejar al enemigo en casa, entonces se lo lleva a la misma expedición, y ahí va no solo Cortés, iba también el gobernador de Tlatelolco y el gobernador de Texcoco, y otros el de Azcapotzalco también va, y le dicen a Cortés que obviamente ellos están muy vulnerables, y si aprovechando esta vulnerabilidad, Cuauhtémoc está organizándote una rebelión. Entonces Cortés, nada tonto, también aprovecha y lo enjuicia y lo manda a matar. Después de que mata a Cuauhtémoc, pues le hace el juicio a todos los demás, y uno de ellos le dice: no, nosotros no somos culpables, y si no nos crees, mira en tu espejo de obsidiana. Si hubiera sido un hombre de razón, del Renacimiento, hubiera dicho: no, claro, tú, indígena, supersticioso, esas son cosas del demonio. Y lo que hizo Cortés muy inteligentemente fue: sí, ya lo vi en mi espejo de obsidiana, y mi espejo de obsidiana dice que sí. Y entonces ten cuidado, porque yo todo lo veo con el espejo. Ya después, que esta es y él mismo lo está poniendo, o sea, este es uno de los textos que tiene. Así era la verdad, y en aquella aguja y carta de marear veía yo, y sabía que me descubrían todas las cosas. Cuando nos preguntamos, pues, ¿qué podía ser este espejo de obsidiana nueva generación? La brújula. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han visto las brújulas? Las brújulas son redonditas, son negritas, y justo lo que haces es hacer esto, la consultas para poder tomar una decisión de hacia dónde avanzar. Entonces, cuando los indígenas vieron que llegaba este nuevo señor y que traía también un objeto redondo negrito, dijeron: este es reloaded, ¿no? Y Cortés, nada tonto, les digo, pues miren, esta es una imagen del siglo, más o menos así era la que seguramente traía Cortés en el viaje. Y esto nos viene a esta pregunta, y es interesante: ¿habrá pensado realmente ellos que era Quetzalcóatl este señor? Porque curiosamente el nombre de Quetzalcóatl es Unoacatl, el que llega a Cortés es el año Unoacatl. Sabemos que al menos sí le entregó, hicieron varias hipótesis. Cuando llega esta gente extraña a Mesoamérica, Moctezuma trató de responderse eso: ¿quién viene? ¿Cuántos vienen? ¿Con qué intenciones vienen? ¿Y qué tan poderosos son? Entonces siempre hubo esta negociación y como este encuentro diplomático para saber con quién estoy tratando.
y lo primero que hace, según los relatos que tenemos, es darle muchos regalos. Entonces le da como alternativas de, bueno, a ver, ¿cuál escoges tú? Y de acuerdo a cuál escojas tú, es más o menos como a qué eres más afín. Y curiosamente, o quién sabe, la verdad es que ya lo dudamos mucho, Cortés escoge precisamente lo que tiene que ver con Quetzalcóatl. Obviamente tiene que ver con una idea de que está cambiando de eras. Acuérdense que todo esto, o sea, esta gran explicación de las eras ya se tenía, pero que haya cambiado de este quinto sol a un sexto sol es de 1525 para acá. Entonces lo que están haciendo ellos es tratarse de explicar lo que les está pasando y además tratarlo de meter en los cajones conceptuales que ellos tienen. Entonces, si ellos saben que hubo un primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, pues era obvio que lo que hubiera seguido es el siguiente paso. Entonces, si yo vivía en el tiempo de Tezcatlipoca, pues lo que llega es el otro, ¿no? El Quetzalcóatl. Y también me preguntaban, ¿pero a poco si eran tan ingenuos como para pensar que era un dios? O sea, pues finalmente pues el hombre iba al baño, comía, se enojaba, se equivocaba, en alguna guerra le lastimaron el brazo, entonces Cortés más o menos ya perdió un dedo, tiene un enfrentamiento, o sea, era y sangraba. Entonces, ¿cómo podían pensar que era Dios? Y quizá lo que nos tendríamos que preguntar es, más bien, ¿cómo puedes tú pensar que el Dios de ellos es el mismo que el Dios de nosotros? Y eso es algo muy interesante, porque para nosotros, pues Dios no se equivoca, por ejemplo. Los planes de Dios son ajenos a lo que nosotros queramos, y en Mesoamérica no. Lo divino era mucho más horizontal. Era como los dioses griegos, si lo queremos ver así. Los dioses se equivocan, se enojan entre ellos, se pelean, se mueren. Los de acá, los de Mesoamérica, se mueren. Lo que pasa es que ellos sí pueden renacer. Y todo tiene como parte de lo divino. Entonces, es probable que sí, el cajón que ellos tenían para lo divino, ahí podrían caber perfectamente los europeos. ¿Por qué? Porque es algo como maravilloso. Teotl no necesariamente es esto como divino omnipotente, sino es algo maravilloso. El Tehuatl, por ahí lo subraya Guillem Olivier, es el mar, ¿no? El mar es el agua maravillosa, un agua enorme, inconmensurable. Pues lo mismo está pasando. O sea, los dioses, lo divino, puede convivir perfectamente con nosotros. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos un concepto muy diferente de lo que es Dios, de lo que tenían ellos, y también de lo que tenían en Europa en el siglo XVI. Por supuesto, el lugar más divino era el Templo Mayor. Era el lugar donde se conectaban la parte del celeste con la parte humana, con el inframundo. Y este es el museo que ahora me toca en suerte dirigir desde hace 6 años. Los restos del Templo Mayor, que pensábamos que estaban perdidos para siempre, se encontraron hace 40 años en un proyecto casual que se hizo. La compañía de Luz y Fuerza estaba trabajando en la calle, encontró los restos de Coyolxauhqui, que hay una réplica ahorita en el Museo de Corea, y pues gracias a eso supimos que era el Templo Mayor, que es lo que llevamos algunos años trabajando allá. ¿Qué pasó después de la conquista? Pues por supuesto los presagios y todos estos grandes conceptos, pues era importante que fueran combatidos. Y entonces esta es una traducción que acaba de hacer Berenice Alcántara, es una mexicana que ha trabajado con textos nahuas que no se habían traducido al español, y ella nos hizo favor de traducir. Este fue el sermón que dio el propio Bernardino de Sahagún el día de la Epifanía, es decir, el día de el 6 de enero dentro del calendario cristiano, y habla precisamente de los presagios. Entonces fíjense bien cómo lo que dice es: tú eres un ignorante porque crees en presagios, tú le estás dando divinidad al sol, cuando en realidad el sol no es divino. El único divino es Dios, porque acuérdense que la creencia cristiana es muy, muy tajante. O sea, aquí el único Dios es el de allá arriba. No, aquí no hay nada de seres divinos, no, aquí solamente, y el Papa, por supuesto. Y el último es bien interesante, ¿no? O sea, ahora los presagios, quien te los va a explicar es el nuevo sacerdote. O sea, ya no vas a ir con tus sacerdotes falsos. Ahora vas a ir con el que realmente te los va a explicar.
Y entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿qué pensaban en la época medieval que era la luna? Es decir, bueno, órale, ¿no? Ya como indígena, pues ahora ya no puedo creer que la luna, ¿cómo se lo explicaban en la Europa del siglo XVI la luna? ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? En el siglo XVI todavía estaba la filosofía aristotélica y Aristóteles pensaba que había 4 elementos y el quinto era el éter, que era como una combinación de todos ellos, y ellos pensaban que la luna era de eso, porque el tema de la luna es muy interesante, lo platicábamos hace rato con Inés. ¿Cómo te explicas un elemento que está en el cielo, pero que cada noche cambia de forma? Y mientras en Europa se estaba explicando eso, en Mesoamérica se estaba explicando como una gran olla llena de pulque. Ustedes saben que el pulque no había leche, no teníamos vacas ni borregos ni nada que pudiera darnos leche, entonces el único líquido blanco que había era el pulque. Digo, también era una luna muy feliz, y cada noche vertía el líquido en la tierra. Entonces, obviamente lo que estamos viendo es cómo se va haciendo más chiquito el líquido de esa... ¿Puedes explicar el pulque para quienes no Ah, sí, conocen? cómo no. El pulque es una bebida que se toma de la fermentación de un líquido que saca el maguey. Ustedes se acordarán, el maguey es esta planta bonita que sale así las hojas. Alguien, no sabemos quién, descubrió que esta planta saca en medio un quiote, un tallo, para sacar una flor. Esa flor solamente la saca una vez en su vida, después de que florea se muere. Lo que descubrieron los seres humanos es que si tú cortas el tallo antes de que floree, la planta sigue pensando que tiene ese tallo y empieza a concentrar toda la savia de las hojitas. Entonces ellos le ponían un cuenco y entonces ahí iban absorbiendo todo lo que la planta... Ese líquido se guarda, se fermenta y se vuelve una bebida embriagante, que es era como parte de la dieta mesoamericana normal, y sabe como al Yakult, o sea, es como, tiene este sabor como agrito, entonces ellos pensaban que esta luna, también curiosamente nosotros vemos al conejo, interesante, el conejo vive dentro de los magueyes, él hace su nido adentro, entonces es como una combinación muy interesante de historias. Entonces fíjense bien, o sea, las explicaciones a lo mejor no son tan racionales como ahora, o sea, el método de Descartes se descubrió hasta 1560. Entonces en Europa también estaba pasando lo mismo. Y, por ejemplo, esta declaración de Cristóbal Colón es bien interesante, ¿no? O sea, a mí no me ayudó ni la geometría ni las matemáticas a llegar a América. A mí lo que me ayudó fue la palabra de Isaías. Ándale. ¿La palabra de qué? De Isaías, del profeta Isaías. O sea, yo vengo a cumplir un designio divino. Entonces eso es bien interesante porque estamos hablando de un pensamiento europeo que estaba ocurriendo al mismo tiempo que nosotros, que tampoco es tan racional. O sea, esta idea de que los mexicas perdieron porque no eran racionales y estos sí ya eran todos unos hombres renacentistas no es cierto. Nuevamente, el método científico, como lo conocemos ahora, aparece con Descartes, que aparece hasta 1560, o sea, no había todavía esta manera. Entonces, la forma en la que se explicaban en Europa las cosas era muy parecida a la que ocurría acá. Y estos son unos ejemplos que les traje. ¿Alguien ha escuchado hablar de Blas Botello? Blas Botello era uno de los soldados que venía con Cortés. Y tenemos también los relatos de sus compañeros. Blas Botello... Bernal Díaz del Castillo lo menciona y también otros conquistadores, y Blas Botello era un adivino, era un nigromante. Entonces él se trajo en su mochila como varios elementos de adivinación y declara Bernal Díaz del Castillo que cuando van a atacar a Pánfilo de Narváez, Blas Botello le lee la suerte a Cortés y le dice, bueno, si tú atacas tal día, ganas, si atacas a tal día, ya no ganas. Y entonces él le hace caso y gana. Entonces, a partir de ahí se vuelve como el consejero de Hernán Cortés. No le duró mucho el gusto porque en la noche triste, ustedes recordarán que Cortés llega de Veracruz y aquí ya está todo hecho un relajo, se cortan las relaciones diplomáticas hablando de eso y ya no se van a volver a recuperar. Y Cortés se encierra con toda su gente, lo están atacando por todos lados y el propio Blas Botello echa las suertes. Entonces, él es el que le dice, tenemos que salir esta noche, porque si no salimos en esta noche de aquí, ya no vamos a salir. Bernal Díaz reporta
pues lo que le pasó al pobre Blas Botello, ¿no? O sea, él no sobrevivió. Él no sobrevivió, pero recuperan su mochila. Entonces, gracias a su mochila es que se enteran de todo, que parece que tenía ahí unas cuentas, así como el tarot, más o menos, o como el I Ching, por ejemplo. Tenía ahí unas cuentas y tenía ahí una serie de preguntas que le hizo como esta ouija improvisada, si le queremos ver así. Y entonces es muy interesante, ¿no? Como un hombre también... normalmente las personas que están a cargo de tomar las decisiones importantes, que a veces no hay como un antecedente, recurren a este tipo de estrategias para poder tomar la decisión. Cuando estamos en una encrucijada, pues tampoco está tan fácil. Y esto también tiene que ver con apariciones, ¿no? Mientras Cortés tenía muy claro que él estaba también conduciéndose a una empresa divina. Entonces hay relatos, también estos son relatos, o sea, no lo estamos inventando, los propios españoles están declarando ahí que durante las etapas más fuertes de la batalla contra Tenochtitlan, de pronto aparecía este caballero en un caballo blanco que no estaba dentro de ayudarlos. O la famosa Virgen de la Virgen de los Remedios, que cuando la batalla, cuando los están correteando por Tenochtitlan, se aparece una mujer y les echa arena a los ojos a los indígenas para que no puedan seguir a los españoles, ¿no? Y entonces piensan que es la propia Virgen que se apareció enfrente para defenderlos. Entonces es muy interesante cómo pues también estaban pensando en lo mismo, o sea, también creían en apariciones, también pensaban que lo divino se hacía presente para ayudarles o para definir las batallas para bien o para mal. Y también es muy interesante. John Dee era el hombre, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra en ese tiempo, era el consejero espiritual de la reina Isabel II y tenía la biblioteca más grande de Europa para esas fechas. John Dee era una combinación entre un sabio y un alquimista, entonces él estaba buscando dentro de esta competencia química por encontrar la piedra filosofal y todo este tipo de cosas. Estudió con un señor que se llama, se me fue el nombre, bueno, ahorita me acuerdo. Y ustedes saben que los ingleses eran expertos en navegación. Y en esta carrera con todos los demás países europeos, estaban tratando de desarrollar artefactos que les ayudaran a navegar mejor. Entonces él era uno de los mejores. Gema Frisius era su maestro para crear astrolabios, por ejemplo. Entonces, por un lado, desarrolló unas técnicas de observación muy interesantes, pero entre sus cosas tenía este espejo, que si se fijan es muy parecido a los espejos de obsidiana que les enseñé hace rato. Solamente en México hay uno, está en el Museo Nacional de Antropología, es un espejo de obsidiana como de este tamaño, de obsidiana negra, y estaba dentro de los objetos de John Dee que después terminaron en el Museo Británico en Londres. John Dee le hace una fundita, que es la que está ahí al lado, y ahí viene un papelito donde dice esto era propiedad de John Dee. Y dicen las fuentes que John Dee le hacía unos eventos de magia y misterio a la reina Isabel, entonces la reunía y hacía así pirotecnia y cosas así, y además él entraba en trance y se comunicaba con los muertos a través del espejo de obsidiana. Entonces, muy interesante, es poco probable que John Dee supiera para qué lo utilizaban en época mesoamericana, o sea, es muy difícil que él pudo haber sabido todo el contexto, y curiosamente lo utilizó para algo similar a lo que se utilizaba en época mesoamericana, ¿no? Pero nuevamente, o sea, es la mujer más poderosa del mundo en esa época, también tenía sus consejeros que le ayudaban a tomar las decisiones y que no siempre tenía que ver con una onda racional. Es muy... tema dime. ¿Se ha analizado y si viene del Valle de México, si es de la época mexica? Sí, es bien interesante. No sé si sepan que la obsidiana es producto de erupciones volcánicas. Entonces, las erupciones volcánicas tienen como una huella química y podemos rastrear la obsidiana de acuerdo o sea, vamos a los volcanes, tomamos muestras de obsidiana, sabemos como la composición química y entonces la composición química que se parece a otros objetos, cuando hace match, decimos, esta viene del volcán Paricutín, esta viene del Pico de Orizaba, esta viene
Cuando se hizo el estudio de este espejo se pensó que era italiano. Obviamente obsidiana hay en muchos lugares del mundo, pero no, salió que era de Hidalgo. Sí, es un trabajo que se hizo, de hecho se hizo hace poco, hace como unos 8, 10 años. Y bueno, pues este es como el objetivo que me gustaría que nos quedáramos, que finalmente tratar de que todos pensemos igual. No nos ha ido muy bien, que el tema de los presagios nos ayude a ser mucho más sensibles con lo que los demás piensan, que no necesariamente todo tiene que ver con la razón, y que más bien entender a los otros nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Entonces yo espero que con eso se queden. Este es un comentario que me pusieron una chica de Brasil, y que esperemos que sea como el mensaje con el que nos quedemos de estos eventos tan interesantes que ocurrieron hace 500 años. Pues muchas gracias. Si les interesa leer algo, estos son los textos que yo les recomiendo. El catálogo de presagios lo voy a dejar aquí en la embajada, junto con un par de textos que les traje también de Templo Mayor, y este lo voy a regalar al que me diga cómo se dice conejo en coreano y en náhuatl. Lo pueden buscar en internet. Tochli, muy bien. ¿Y en coreano? Muy bien, eso. Sí, sí, justo una chica coreana nos escribió en el cuaderno de visitantes que se oye, y porque vio el nombre náhuatl en el museo. Entonces ella hizo la conexión y lo escribió en el libro de visitantes que tenemos. Sí, son de esos temas bonitos. Y pues no sé si tengan algunas preguntas. Les traje también unos regalitos, pero a quien me pregunte cosas.